Iniciamos la tercera parte de la sesión de hoy, correspondiente a la semana 2, producción de material audiovisual y capturas educativas. Bien, me dan el retorno si pueden ver y escuchar, por favor. Sí, Licen. Muchas gracias. Ahora vamos a ingresar al guión, ¿sí? El guión para televisión, para radio, ¿no? Tiene sus particularidades, tiene sus características y objetivos inherentes a cada género, ¿sí? Puede ser para radio una forma de hacer el guión, también para televisión una forma de hacer el guión, ¿sí? Eh, lo que he evidenciado, por ejemplo, en televisión es que tienen una parte donde controlan las cámaras. Y por eso van a ver a todos los entrevistados utilizando un audífono. Y es para indicarles eh, que le corresponde participar y que vea la cámara número 1 o número 2, número 3. ¿Sí? Entonces, es para él. ¿Listo? Y también en el guión está qué imagen va a reforzar la participación. ¿Qué tiempo tiene para participar? ¿Sí? Es una ficha técnica. Entonces, los entrevistados están en una sala distinta a la sala de control, ¿sí? También en la sala donde hacen la grabación o la transmisión del programa de televisión, están distintas cámaras. Entonces, por el audífono le dicen, vista la cámara 1, ¿sí? Cámara 1, por ejemplo, a ver, Elizabeth, cámara 1. Entras, Elizabeth, cámara 1. Elizabeth, se ubica la cámara 1. Vista la cámara 1, ingresa, ¿sí? Generalmente en esas salas tienen unas luces, ¿no? Verde y rojo. Luz verde, inician, están en el aire, ¿ya? Más o menos así funciona. ¿Listo? Entonces, la ficha técnica eh, tiene una parte para el control de las características del programa. Por ejemplo, van a ver en Radio Fides, que también transmite por el streaming, ¿no? También tiene televisión, ¿sí? Les sirve para ambos. Eh, Tiene una característica de sonido introductor. Y luego inicia John Aranda, otros, ¿no? Y cada programa también tiene su característica, ¿no? Tema de sonido, ¿sí? Y bueno, inicia el locutor, el que dirige el programa, ¿no? Y pone una música, ¿sí? Luego participa, ¿verdad? El entrevistado, el invitado al programa, y ponen un suspenso, vuelven con otra temática. Antes de suspenso, y volvemos en la siguiente parte con esta temática. Y ponen suspenso a todo el público. Más o menos en ese sentido vamos a hacer nuestro guión, ¿sí? Para eh, producir nuestro programa de radio o televisión, ¿sí? Entonces, tienen que organizar en ese sentido por ejemplo, una cámara 1, cámara 2, cámara 3. El profesor eh, va a participar, el profesor Brian, luego entra Carla, Elizabeth, Eva, Marco, ¿verdad? Entonces, quien controla por el audífono va a decirle, empezamos con Elizabeth, ¿sí?
Y listo, el que dirige el programa va a decir, Elizabeth, atenta con esa temática, con este concepto, ¿ya? Y seguidamente vienes Marcos, pero cámara 3. Marcos va a girar la cámara 3. Y es muy interesante esto. ¿Sí? Pueden tener la experiencia para hacerlo. ¿Sí? En ese sentido, esta ficha técnica que es el guión, lo pueden decir. Pero lo más práctico está en los siguiente. En la introducción, ¿verdad? En la introducción, presentación, desarrollo y parte final. Y la parte. 4 elementos principales. La introducción, característica del programa, ¿no? Y el desarrollo de una temática y luego las conclusiones de pues, retroalimentación. Puede ser palabras conclusivas, ¿no? En ese sentido pueden, que es lo que he visto en lo práctico, ¿sí? En lo práctico he visto la introducción, que es más o menos la característica de un programa de radio educativa o televisión educativa, con unas imágenes, una música, ¿no? Con efectos, ¿no? Atractivos, contextualizados a la educación, ¿verdad? Y luego la presentación del programa. Ingresa el que dirige el programa, presenta a los participantes, los profesores, expertos, ¿sí? Especialistas, y luego desarrollan con la entrevista, puede ser, o desarrolla directamente el programa, el maestro, ¿no? La clase. Y luego con una retroalimentación, tal vez evaluación, vea usted cómo puede hacerlo, y cierre del programa. ¿Listo? Entonces, 4 partes podemos ver desde lo concreto y lo práctico. ¿Sí? Introducción, que es las características del programa. Tomamos nota, por favor. 2, la presentación. Puede ser la presentación de una temática, ¿verdad? Hoy conoceremos, hoy desarrollaremos, hoy analizaremos, ¿sí? Ver la inteligibilidad, la innovación, la creatividad, la inteligencia del maestro, ¿sí? 3, el desarrollo. 4, el cierre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podemos hacer nuestro guión muy concreto, ¿verdad? Para poder desarrollar una sesión educativa. En televisión educativa, radio educativa, ahora ustedes deben lucirse, deben demostrar su talento. Nombre de la radio, nombre del programa, nombre de la televisión, de la radio, que sea algo innovador, ¿sí? Algo impactante, algo útil, que lo vas a utilizar en tu unidad educativa, lo vas a utilizar como maestro, ¿de acuerdo? Tiene que ser así. Bien. De eso trata el guión. Entonces, un guión son un listado de actividades con tiempos, con personajes, con imagen, música, pausa, también ingresa inclusive
anuncios del programa, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿no? También ustedes pueden observar distintos programas de radio, televisión, ¿sí? Escuchar radio, y tenemos que producir nosotros radio educativa, televisión educativa, ¿sí? Podemos, o sea, depende de nuestra voluntad. Todo es posible, señores diplomantes, ¿sí? Es investigar cómo funciona y mejorarlo, ¿sí? Eso hacen mucho los chinos, los coreanos. Investigan cómo funciona en Bolivia la fiesta, escuchan, y luego innovan, hacen innovación y llega el producto y consumen los bolivianos, ¿sí? Y estamos regalando plata al exterior, pero nosotros producimos, ¿sí? Producimos desde el contexto de nuestra selva, ¿sí? Y eso se va a dar observando, viendo un programa, ¿no? Pueden hacerlo excelente trabajo. Estoy seguro que lo van a hacer. Bien. Ahora pasamos a la cartilla educativa, ¿sí? Esta cartilla educativa tiene sus fases, ¿sí? De planificación y diseño, su elaboración, ¿sí? A partir de ciertos elementos, ciertos eh, enfoques, géneros que nos tienen que sustentar la elaboración de la carta. Y en este contexto tenemos que situarnos eh, a, las, a la planificación de la sesión, al PDC. Un PDC alternativo, ¿sí? Un PDC para desarrollar en la carta, ¿verdad? Y ese PDC, ustedes saben que tiene ciertos elementos pedagógicos, ¿verdad? Desde el PSP, el objetivo holístico, los contenidos fijos articuladores, las orientaciones metodológicas, los materiales, la evaluación, el producto, ¿sí? También podemos hacer adaptaciones, ¿sí? Adaptaciones particulares, eso entra en interés, ¿sí? Entonces tiene que tener relación con el interés. Una cartilla debe tener relación con el interés, ¿sí? Bien, pero tiene también sus particularidades técnicas una cartilla. Por lo tanto, una cartilla desde lo técnico es una revista resumida, ¿sí? Refiere su contenido a un tema específico con el propósito de orientar sobre él, ¿sí? Presenta texto, imágenes, cuadros, enlaces a páginas web, gráficos, retroalimentación, también información, ¿sí? La cartilla tiene la intención de comunicar contenidos educativos de manera sencilla, breve y precisa. En su estructura general, la cartilla presenta una carátula, el nombre del autor, institución, el contenido, además de fuentes que se tomaron en cuenta para su texto. ¿Sí? Importante, las fuentes, ¿ya? Es decir, otros autores de textos, artículos científicos de donde eh, se ha extraído un conocimiento, ¿sí? Y que lo has plasmado en práctica. Recuerda que las cartillas educativas son un recurso pedagógico fundamental en el proceso de aprendizaje
ya que son una herramienta que enriquece la educación y ofrece beneficios significativos en la enseñanza. Bien, en esta parte vamos a ver ahora la estructura de una cartilla, ¿sí? Y sustentado también por autores, ¿no? Por ejemplo, para Cadena 1984, la carátula presenta elementos como el logotipo, nombre de la especialidad y la cartilla y un dibujo que ilustre al contenido. Sí, la cartilla tiene como objetivo informar y orientar al lector sobre el contenido y ubicación de la cartilla dentro del bloque, módulo o especial. ¿Sí? Luego de la carátula, o la carátula también es la portada misma, ¿verdad? La portada dice, tiene un título llamativo y en ella puede agregarse una imagen o dibujo que identifique a la temática que se está tratando. ¿Sí? Entonces, llamamos carátula o portada. ¿Sí? Después de la portada, viene el índice. Muestra la coherencia y la secuencia del desarrollo temático presentado en la cartilla, donde debe recogerse a todos los epígrafes y subepígrafes, ¿sí? Es decir, la numeración. Con la paginación correspondiente, también se debe explicar en qué consiste la propia guía, ¿sí? La estructura y justificación. Eso dice García 2009. Bien, la presentación ofrece información básica. Luego del índice viene la presentación, ¿sí? Ofrece información básica sobre la temática abordada, es decir, presenta el tema a desarrollar y su relación con otras temáticas. El interés principal con este apartado es motivar al estudiante al diálogo con la cartilla. ¿Sí? Tenemos que entonces hacer una presentación desde el enfoque pedagógico, ¿sí? Que es motivar al estudiante al diálogo con la cartilla. ¿Qué significa? Que esta cartilla debe tener la cualidad de hablarle al estudiante, ¿sí? De interactuar con el estudiante, de dialogar didácticamente con el estudiante, ¿sí? De comunicar al estudiante las actividades que tiene que desarrollar. Y esto debe ser motivador, debe generar emoción al estudiante, ¿sí? Una emoción de conocer lo desconocido, una emoción de alegría, una emoción de descubrimiento, de sorpresa, ¿sí? En ese sentido debemos enfocarlo a la hora de la elaboración de un tema. El objetivo u objetivos son orientaciones pedagógicas de logro en la formación integral y holística del estudiante. Exige el logro o solución de un determinado problema planteado, ¿sí? Es importante una cartilla basado en resolución de problemas, ¿sí? Por ello surge preguntas al inicio. Ese es el enfoque de, por ejemplo, el PDC. En la práctica hay preguntas que, que permiten al estudiante indagar, buscar, conocer, estar en contacto con la realidad. Sí, por eso es práctica. Sí, estar en el taller. ¿Sí? Bien. El contenido y actividades de aprendizaje. Luego viene el desarrollo del contenido, que son las actividades de aprendizaje.
¿sí? En ella puede estar una, podemos utilizar un aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Entonces, que ese estudiante desarrolla actividades para alcanzar un producto, un logro, un objetivo, ¿sí? Se desarrolla en las siguientes páginas y en ello depende del cómo se estructuró y organizó el desarrollo del tema. Este es el cuerpo central de la cartilla que presenta en secuencia lógica y pedagógica los temas que han resultado del análisis de tareas y de la prescripción de actividades de aprendizaje. Dentro de este apartado, los contenidos se desarrollan de diferentes maneras, ya sea mediante ilustraciones, textos escritos o fusionando ambos, ¿sí? Luego viene la autoevaluación, ¿sí? También podemos hablar de retroalimentación o de evaluación, ¿sí? Vea usted, son válidos ambos, ¿sí? Una evaluación, una actividad evaluativa, ¿verdad? Es un apartado para que el mismo estudiante pueda evaluar su aprendizaje. Ellas pueden ser parciales o finales. Además, se puede incorporar un trabajo final. Ahora vamos a ver la planificación para elaborar una. ¿Sí? Entonces, en este instrumento, después de haber eh, conceptualizado la cartilla y sus elementos, ahora vamos a aprender, ¿sí? A través de estos instrumentos. Un primer instrumento que te permite preguntarte, ¿para qué escribir la cartilla? ¿A quién se dirige esta carta? ¿De qué trata la cartilla? ¿Qué fuente se usará en la elaboración de la cartilla? ¿Qué materiales se utilizará en la elaboración de? Entonces, en ese cuadro debes eh, escribir respondiendo a las preguntas que te planteo, ¿sí? En la parte de planificación. ¿Para qué escribir la cartilla? Aprendizaje de la cinemática. ¿A quién se dirige? Estudiantes de cuarto de secundaria. ¿De qué trata? Estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Qué fuentes se utilizará? Bibliografía actualizada. ¿Qué materiales? Libros, vídeos, audio. ¿Sí? Seguidamente va la estructura de la cartilla. Título, objetivo, actividades de aprendizaje, contenidos organizados en unidades temáticas, subtemas, medios complementarios, estrategias de aprendizaje. ¿Sí? A partir de ello vamos a desarrollar la actividad, ¿sí? Y luego vamos a revisar, vamos a darle un enfoque didáctico, vamos a didactizar la práctica, ¿sí? Bueno, para terminar el montaje de radio. Ya vimos los elementos del montaje de la radio, tienen que ver con la voz, los efectos de sonido, música, silencio, medio ambiente, grabación, edición, mezcla, balance, masterización. Ya es la parte de la producción, ¿sí? El montaje en concreto, el radio para la educación, se da en un contexto educativo. Programas de información pueden ser programas de información educativa, noticias relevantes en los avances científicos, en las innovaciones,
en los cambios en políticas educativas, entrevistas a estudiantes, entre estudiantes, coloquios, debates, cuentos o narraciones, ¿sí? Con sus efectos correspondientes según el género. ¿Sí? Bien. Televisión educativa, lo propio importante en el montaje, tomar en cuenta los siguientes elementos: imagen, sonido, corte y transición, gráficos, iluminación, color, música. Proceso de montaje en televisión, captura de imágenes, edición de vídeo, sincronización con el sonido, corrección del color, gráficos y efectos visuales. Y hemos visto ejemplos importantes, por ejemplo, la educación boliviana. Por ejemplo, se ha dado Educa Bolivia. En ciertas horas, cada maestro voluntario ha ido pues a producir una sesión de clase, ¿verdad? A partir de documentales, clases grabadas también pueden ser, programas interactivos, videos y esto. Plataformas comerciales, tenemos que ver también la parte de sostenibilidad. Y para ello tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Plataformas comerciales significa que debemos introducir unas pastillas, unos clips, unos tiempos para anuncios, ¿no? Anuncios publicitarios que van a generar, que van a permitir generar recursos económicos para la sostenibilidad del programa de radio y televisión. Ya estamos en un contexto donde tú, como maestro, estás instalando, estás haciendo el montaje de radio educativa o tal vez televisión educativa y vas a buscar auspicios, ¿sí? Y vas a vender esos auspicios, ¿verdad? A eso se refiere plataformas comerciales de radio y televisión, ¿sí? Y para ello tenemos varios ejemplos en el contexto nacional e internacional, ¿sí? En el contexto nacional, por ejemplo, Radio Disney, importante, Chanel, en otros países, eh, Spotify, Pandora y otros, ¿verdad? Importante tomar en cuenta. Ya dijimos, tenemos que investigar, tenemos que indagar para que nosotros podamos producir algo mejor, mejor que sí o similar, ¿listo? Pero dar la identidad nuestra. Ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Tienen el talento y el potencial. Ver, por ejemplo, HBO, ESPN, Discovery, ¿no? Cómo hacen programas educativos, ¿sí? Y saquemos lo mejor y démosle nuestro sello boliviano. ¿De acuerdo? Bien. También ver algunos seguidores, plataformas libres, softwares, que nos pueden permitir hacer montaje de ensayo. ¿Sí? Bueno, gracias por su atención. Preguntas, vamos al coloquio. Vamos al coloquio. Ya estamos 27 estudiantes, qué bien. Excelente. Comenzamos con Mariela Pari Loaiza. Mariela, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mariela? ¿O no quiere participar, Mariela?
Marisol Mamani, Marisol. Bueno, alguien voluntariamente puede participar, por favor. ¿Nadie? ¿Todo claro? Buenas noches, Lice. Podría participar. Adelante, nombre, por favor. Wilson Pizarro. Wilson Pizarro, excelente. Adelante, Wilson. Bien, he estado escuchando detenidamente toda la explicación. Aunque algunas partes sí se me ha cortado el internet, pero creo que es importante reflexionar sobre este tema, sobre cómo planificar primeramente el tema del guión. Cualquier actividad sin planificar nunca sale de manera efectiva, ¿no? Y creo que tener un guión es la parte más elemental, porque es como planificas cómo vas a realizar el trabajo audiovisual o ya sea por radio, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante en ese sentido de que siempre uno debe planificar cualquier actividad. Muchas veces no se puede cumplir 100% la planificación porque eso nos pasa hasta en las clases, ¿no? Hacemos nuestro PDC y a veces no podemos cumplirlo al 100% o tenemos que modificar algo, hay una actividad o justamente hora cultural, entonces tenemos que modificar los tiempos, ¿no? Y eso es recurrente en cualquier tipo de profesión o en cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener una estructura de dónde partir, de cómo empezar y cómo guiar, ¿no? Porque sin una planificación, yo creo que no tendríamos un norte hacia dónde dirigirnos, ¿no? Es la parte que más importante que yo podría relevar es hacer de manera adecuada el guión para que, claro, obviamente no debe ser esto rígido, obviamente, como había dicho, la flexibilidad en este mismo debe ser importante, siempre buscando el objetivo de que se obtenga un aprendizaje significativo, ¿no? Con los productos que se vaya a sacar ya sea en radio o en televisión, ¿no? O en el material audiovisual. Eso podría comentar, Liz, sobre lo que me ha parecido más interesante, el tema del guión y después en las cartillas educativas.